El Barça gana sin Lewandowski y acaricia la Liga. El Manchester City ganó la primera de sus finales en el resto de la temporada. Los Lakers volvieron a la vida gracias a su defensiva. Y hay noticias con respecto al futuro de Vini en Madrid. Quédense que se las doy cortita y al pie. Ahí le va, cortita y al pie. Arranco en la Liga, partido fundamental para el Barcelona, que enfrentaba al Mallorca, uno de los mejores visitantes de la Liga, y que tenía también la disyuntiva de qué hacer con su once inicial, pensando que el sábado tendrá la final de Copa frente al Real Madrid. Sabía que no contaba con Robert Lewandowski por lesión, sabía que no contaba con Alejandro Balde, Hansi Flick, y decidió ir un poco más allá y descansar a otros de sus titulares. No puso a Cubarsí, no puso a Jules Koundé, dejó a Ronald Araujo como titular en el centro de la defensa y, muy importante, le dio minutos a futbolistas a los que criticó en días pasados porque dijo no se habían tomado bien el hecho de no tener minutos. Héctor Ford como lateral y Ansu Fati, que tomó el lugar de Rafinha, también descansado para ese partido. Lo de Fati, increíble, segunda titularidad apenas. Su último partido como titular con el Barça en Liga había venido en octubre, en el primer tercio apenas de la Liga. Bueno, el Barça funcionó de maravilla, sobre todo en una primera mitad en la que pudo hacerle al menos 3 goles al Mallorca, pero no fue efectivo en ese último tercio de la cancha. Necesitó el arranque de la segunda mitad y una jugada muy puntual y de mucho talento de Dani Olmo para darle la victoria frente al Mallorca. Sin Lewandowski, sin la mayoría o algunos de sus titulares más importantes, porque ahí estuvo Pedri y hizo un partidazo, el Barça vuelve a poner distancia con el Madrid de 7 puntos y le pone toda la presión al equipo de Carlo Ancelotti, que tendrá además un día menos de descanso pensando en esa final de Copa y que se enfrenta al Getafe con la misión de ganar, porque si empata o pierde va otra vez a agrandarse esa diferencia que tiene con respecto al Barcelona y las posibilidades, que cada vez son menos porque cada vez hay menos jornadas por disputar, de ganar la Liga Española. Y si al Barça le cuesta o es un reto siempre jugar sin Lewandowski como su referencia en el ataque, al City también le viene costando sin Erling Haaland en el centro de su ataque. Todavía no vuelve el futbolista noruego, pero el City jugó una de sus finales, una de las 5 finales que tenía pendientes en Premier League. Y digo finales porque todavía está metido en esa lucha de por lo menos 4 equipos por terminar entre los 5 primeros en Inglaterra para jugar la Champions. La victoria le puso sobre el Aston Villa como tercero en la Liga, pero todavía falta que juegue el Newcastle, falta que juegue el Chelsea, con lo cual ese lugar, ese tercer lugar puede cambiar muy pronto apenas termine la jornada, y por eso son tan importantes las 4 fechas que le van a restar al Manchester City, que además tiene la final de Copa frente al Nottingham Forest como su próximo partido. Lo hizo con una muy buena presentación de Bernardo Silva, más allá del gol y la segunda anotación para decantar ya el partido hacia el City, porque lo había empatado con penal de Marcus Rashford el Aston Villa, llegó de parte de Mateus Nunes, después de una muy buena jugada de Omar Marmoush. Así que, visto el festejo de Guardiola eufórico, el City parece estar más cerca de ese objetivo, que es básicamente terminar entre los 5 primeros, y le queda todavía luchar por un título, ese de la FA Cup, que aún tiene posibilidades de levantar en una temporada que ha sido más que atípica para los de Pep Guardiola. Se habían encendido las alarmas para los Lakers de Los Ángeles porque perdieron el primer juego contra Minnesota, unos Lakers mejor sembrados que los T-Wolves, pero que se encontraron con un nivel de intensidad diferente, el suyo al de su rival en ese primer juego. En Los Ángeles, Minnesota le había pasado prácticamente por encima a los Lakers, pero en esta ocasión, juego 2 cambió por completo el panorama. De principio a fin dominaron los Lakers, prácticamente no tuvieron ventaja los Minnesota Timberwolves en todo el partido, y más allá de que Luka Doncic tuvo un partidazo, hizo 31 puntos, se quedó solo a una asistencia del triple doble, la clave para el equipo de LeBron James fue la defensa. Mantuvieron por debajo de los 90 puntos a un equipo muy ofensivo como es Minnesota. Contuvieron a un Anthony Edwards que sí marcó 25 puntos, pero no pudo estar tan libre en general en la ofensiva como estuvo en el juego 1. Y además, en líneas generales, los T-Wolves lanzaron para un porcentaje de cancha de apenas 38%. Parte inefectividad, parte una de esas malas noches, pero parte también
de que los Lakers los forzaron a esos malos tiros, los forzaron a malas selecciones de tiro gracias a la buena defensa. Así que Los Ángeles se mete de nuevo en la pelea, pero mi preocupación, si fuera aficionado de los Lakers, es el nivel de intensidad de esa defensa. ¿La puede mantener Lakers con LeBron en la cancha, con Luka, que no es conocido por su defensa, en una serie que muy probablemente se termina extendiendo a 7 juegos? Ahí es donde puede tener la ventaja un equipo de Minnesota mucho más joven y mucho más enérgico, con Anthony Edwards a la cabeza, contra unos Lakers que tienen algo de juventud para mezclar con esa veteranía, pero que en una serie larga podrían verse afectados justamente por el desgaste y por la diferencia de intensidad con respecto a su rival. Por ahora, serie empatada y Luka Doncic acalló a sus críticos con una gran actuación a solamente una asistencia del triple-doble. Y justo ayer hablaba y les dejaba un video, aquí les voy a dejar el link, sobre el futuro de Vinicius y la disyuntiva del Madrid, teniendo a dos futbolistas, en el brasileño y en el francés Mbappé, que después de una temporada no dan señales de entenderse bien sobre la cancha. Eso, claro, puede cambiar si llega un nuevo técnico y encuentra la fórmula de hacer que esos dos se complementen y no se terminen estorbando en cancha. Pero yo les decía en el video que para mí tenía mucho más sentido que el Madrid se deshiciera de Vinicius si es que llegaba una muy buena oferta, no a cualquier costo o a cualquier postor, pero que en medio de esa disyuntiva era mucho más fácil quedarse con un Mbappé, que es el paquete completo, más allá de que no es tan joven, que apostar por Vinicius si tuviera que apostar por uno de los dos. Bueno, parece que el Madrid está dispuesto a apostar al menos por Vinicius, porque ayer en El Larguero, un programa que suele tener muy buena información sobre el fútbol español, daban por hecho prácticamente que Vinicius será renovado o su contrato será ampliado apenas termine la temporada, o que se va a anunciar al menos cuando termine la temporada, por entre 2 y 3 años más. Hay que recordar que el contrato de Vini no se vence sino hasta 2027 y se supone que el Madrid lo estaría renovando por 2 o 3 años y se descarta cualquier vinculación con el fútbol árabe, que sonó mucho entre rumores durante los meses pasados, pero ha dejado de sonar como posibilidad para que aterrice Vinicius. Aquí el tema va a estar en qué tipo de contrato va a negociar Vinicius, porque una de las dudas era si Vini y su entorno exigirían al Madrid que el brasileño, que ya triunfó en el Madrid, que ya ganó un par de Champions, que anotó en esas finales de Champions, tuviera el mismo o mejor sueldo que Mbappé. ¿Lo logrará el entorno de Vinicius, o el brasileño, para quedarse en el Madrid, decidirá conformarse con algo menos que lo que gana el francés? Ese será el punto. Por ahora se anuncia en España que Vini se queda. El tema será ver a qué precio el Madrid ha arreglado con el brasileño su permanencia. Esto fue Cortita y al Pie. Como siempre, si les gustó, compartan el contenido, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, activen las notificaciones, porque bien temprano todos los días les traigo las 3 o 4 notas más interesantes del deporte. Dejen sus comentarios como siempre y nos vemos en el próximo video. Cortita y al Pie.